Hola hermanos, por todos los acontecimientos ocurridos a nivel mundial, nos damos cuenta que Dios permite pruebas para bien. Muchos están en estado de histeria y no es para menos. Gran parte de la población ha visto partir a sus amigos y familiares víctimas de esta epidemia que ya se llama pandemia porque está a nivel mundial y que está diezmando la población. Pero ¿sabía usted que en la Biblia Dios permitió epidemias para mostrar su poder? Un ejemplo de epidemias en la Biblia podría ser considerado como la lepra. La muestra de que la lepra era una epidemia se ve muy sencillamente. A los leprosos los aislaban de las poblaciones, les tiraban la comida y si entraban a la ciudad los podían matar apedreados. ¿En qué mostró Dios su poder con relación a la lepra? Sencillo. Cristo sanó leprosos. En Lucas 17 sanó a 10 leprosos. Que solamente le haya agradecido uno, nadie le puede quitar lo bailado. Sanó a 10. Y en en Marcos 1 sanó a otro. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, Jehová Dios le puso como castigo lepra a María, la hermana de Aarón y de Moisés, y luego la sanó. Dios es un Dios de poder. Y en la Biblia encontramos que Dios permitió también las epidemias para enfrentarse a un pueblo y mostrar su poder. Vamos a hablar hoy de las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas de Egipto, que en la Biblia les diga plagas, fueron 10 epidemias. Y para saber eso vamos a Éxodo 7:5, en donde Jehová, un Dios, se enfrenta contra 10 dioses de Egipto. Vamos a mirar Éxodo 7:5 y dice la palabra: y sabrán que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Egipto era la potencia mundial de la época. Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, tenían más de 10 dioses. Y la mitología egipcia estaba llena de dioses. Ellos eran supremamente supersticiosos. Pero hoy vamos a hablar de unos más significativos referente al estudio de hoy, que es Rahab, Apophis, Anubis, Isis, Basté, Osiris, Equi, Set, Serapi y Faraón. Pero Jehová Dios vio la necesidad de su pueblo y vio en dónde estaban. Estaban en un mundo lleno de politeísmo, de varios dioses. Y en Éxodo 12:12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y es lo que sigue: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y es la última parte lo que él dice: ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Qué estaba diciendo ahí? Lo voy a destruir, Dios por Dios. Y fue en este momento nosotros leemos las 10 plagas o las 10 epidemias de Egipto, pero vamos a mirar el contexto de la mitología egipcia y lo que Dios hizo para derrumbar todos esos dioses. Dios se presenta con las epidemias, que en la Biblia las llamamos plagas. Cada plaga traída sobre Egipto por Moisés era un ataque directo sobre una deidad, sobre un dios o una práctica religiosa en Egipto. La mayoría de las plagas o la mayoría de las epidemias no eran ocurrencias inusuales, no eran por el azar, ¿sí? Eran cosas que se tenían que hacer para mostrar el poder que tenía Jehová Dios sobre los dioses y sobre Egipto y el poder que él tenía en el mundo. No fueron plagas porque sí, fueron plagas sobrenaturales por su intensidad,
también sabemos que la primer plaga, que fue convertir el agua en sangre, los hechiceros o los magos de Faraón también hicieron eso. Pero también sabemos que después de la segunda epidemia, de la segunda plaga, no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Por lo sobrenatural de lo que era esto. En Éxodo 7, 20 al 21 dice: Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. ¿Cuál era el dios de la vida del Nilo, del río Nilo en Egipto? Era Osiris. Osiris era la diosa que daba vida, y Dios le mostró que no daba vida, más bien le demostró muerte, y la derrotó en su propio terreno, en el río Nilo, según la creencia de los egipcios. Primer dios derribado. En Isaías 59, 19, en la parte B, dice: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. O sea, se pondrá en lucha contra él. Otra plaga, otra epidemia que el Señor Dios, Jehová, envió sobre Egipto para derribar un dios, lo vemos en Éxodo 8, 2, en la parte B hasta el versículo 6. Y dice: he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales cubrirán y entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Y Jehová Dios a Moisés le dijo: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos y arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Según la superstición egipcia, Equi, ya tenemos dos dioses, Osiris y Equi, pero Equi era el dios rana, era el dios que controlaba las ranas, y era el símbolo egipcio de la resurrección. ¿Resucitar uno en una rana? Pero bueno, ellos lo veían así. La rana era el símbolo de la resurrección egipcia, porque ellos creían en la reencarnación después de la muerte, creían que iban a reencarnar primero en una rana y después en otro animal, algo como lo que hacen las personas que viven en la India, creen que reencarnan en animales. Ellos creían que reencarnaban en ranas. La rana representa la inmundicia, porque come insectos. También es un animal muy frío, porque necesita estar frío. Es un anfibio que necesita estar frío. Y también representa a los espíritus inmundos. ¿Qué dice la Biblia sobre este animal, la rana, que es inmunda? La vemos en Levítico 11, 29, y dice: y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie. ¿Qué mostró Dios en esta epidemia de las ranas? Que Egipto era inmundo y que su Dios era inmundo. Osiris, la diosa de la vida, fue derrotada. El dios rana de la resurrección fue derrotado. Si vamos a Éxodo 16, vemos que dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así los hombres como las bestias
todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Los egipcios eran personas que vivían inmaculadamente limpios, haciendo caso al dios de la limpieza, que era Set. Ya vimos Osiris, ya vimos Enki, y ahora estamos viendo a Set, dios de la limpieza total, de la limpieza tanto corporal como en todos los elementos de la casa. A pesar de que vivían en tierras desérticas, las ropas y las personas no podían estar empolvadas. Y ni se diga los utensilios de las casas, tenían que estar inmaculados, sin polvo. Ellos vivían esclavos de la limpieza. Bueno, ellos no, los esclavos. Pero el polvo que ellos tanto detestaban se les convirtió en piojos. Y al tener piojos hasta en sus pelucas y no estar limpios, ellos tenían un impedimento. Era que no podrían sucios adorar a sus demás dioses. ¿Qué demostró Dios con esta epidemia, con esta plaga? Lo que más tarde en Éxodo 20 le diría a su pueblo Israel: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué le estaba diciendo Dios a los egipcios? Yo soy el único Dios. Ustedes no pueden adorar otro que no sea yo. Por eso les mandó los piojos, para que se vieran imposibilitados. Obviamente ellos detestan. ¿A quién le gusta estar con piojos? A nadie. Si vemos Éxodo 8:21, dice la palabra: porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos estén. Primero, los piojos. Segundo, las moscas. Esto parece ser el culmen de las epidemias, de las plagas bíblicas. Y vemos aquí a Osiris, que ya la vimos. También vimos a Enki, ya vimos también a Set, y ahora vamos a conocer a Ra. Ra es el dios del cielo, dios del sol y del origen de la vida en la mitología egipcia. Ra es el símbolo de la luz solar, creador de la vida y el responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. ¿Por qué? El sol nace, muere, resucita. Muere, resucita. Por eso se dice el ciclo de la resurrección. ¿Sí? El ciclo de la muerte y la resurrección. Ra en la mitología egipcia es representado también como un escarabajo, o también por el símbolo de una mosca. Es por esta razón que de esta plaga o de esta epidemia, ¿sí?, que el Señor manda moscas. O sea, les manda al dios Ra, el gran dios de la mosca. Se volvió una plaga para ellos, se volvió un tormento. Ese dios que adoran como un escarabajo o como una mosca es un tormento para ustedes. Es lo que le quería decir Dios a ellos. Y yo se los mando, yo mando sobre él, yo lo derroto. Se volvió una plaga para ellos. Toda clase de moscas cubría la tierra de Egipto. ¿Qué mostró Dios a los egipcios? Fue esto: es que su Dios del cielo, su Dios del sol y del origen de la vida, su Dios del sol y Dios creador de la vida y responsable del ciclo de la muerte y la resurrección, su Dios escarabajo, su Dios mosca, está bajo mi poder divino. Eso es lo que quiso decir. Esta es una epidemia donde el faraón ya empieza a considerar y dejar salir a Egipto. ¿Por qué con Ra y no con los demás? Porque Ra
lo vamos a ver más adelante, con su esposa, otra diosa, eran los dioses más fuertes de Egipto. Vamos a verlo más adelante. Éxodo 9, 3 al 4. Dice: He aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel, pero de los egipcios sí. Aquí Dios muestra al pueblo de Egipto y al faraón que Dios es Dios de dioses, y para esto va y derrota a otros dioses de un tiro. ¿Sí? Estamos hablando de el dios toro, ¿sí?, que era sagrado, se llama Apis o Ator, y la diosa vaca, que también se llama Pac o Tat, ¿sí? Ellos eran adorados por Egipto como símbolo de la fuerza. Un toro es fuerte, y de la fertilidad. Una vaca es fértil, da leche. También al dar leche da prosperidad, y tanto el toro como la vaca fueron destruidos. Muere todo el ganado de Egipto, pero de los israelitas ni siquiera se enferman. Los estudios bíblicos y los mensajes cristianos nos enseñan que el toro representa la fuerza enemiga contra Dios, y su obra de toros la vemos en Basán. Eran toros criados en una región muy fértil, eran libres, fuertes y feroces, y llegaron a constituirse en un símbolo de los enemigos de Israel, que eran los fieros perseguidores de ellos. Si usted va a Creta, la isla de Creta, en la actualidad, hay monumentos que muestran toros, y hay figuras pictográficas, o sea, dibujos en las cuevas en donde muestran toros, porque ellos los tenían como fuertes. Si usted ve 300, la película, y lo digo por nuestro hermano Cristian, también hay ellos en algunos escudos muestran un toro, porque es el Dios de la fuerza. En el Salmo 22:12 dice la palabra que me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. En la Biblia teníamos ese conocimiento de los dioses paganos que tenían, en este caso, toros. No solamente eran de los egipcios, habían otras culturas que también veneraban a los toros. Mientras todo Egipto sufría por sus ganados, en el capítulo 9, versículo 4, dice que el ganado de Israel no le pasó nada. También, si miramos Éxodo 9:10 en la parte B, dice: y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y les esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Úlceras en los hombres y en las bestias. Seguimos con el ganado. Ahora ya incluye a los hombres, porque era ¿qué? Una epidemia. ¿Sí? Era una epidemia que se presentaba a Egipto. Los dioses que controlaban la salud y la seguridad, el toro y la vaca, ¿sí?, y Tat o Pac, no podían hacer nada. Jehová Dios, en este momento los vencía. Es más, ni los hechiceros podían estar delante de Moisés por causa del salpullido que ellos tenían, porque hubo salpullido en los hechiceros y obviamente en todos los egipcios. ¿Qué mostró Dios con esta epidemia, con esta plaga al faraón de Egipto? Solo con Jehová Dios se puede estar
seguro y sano. Eso es lo que él mostró. También vamos a Éxodo 9, versículo 18. Y dice la palabra: he aquí que mañana, a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Ahora miremos los versículos del capítulo 9, 23 y el 26 al 26. Dice: Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. O sea, no solamente fue granizo, fue también fuego. Y sigue diciendo el versículo: y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca se había visto en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así los hombres como las bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo, y por consiguiente no hubo tampoco fuego. Ya vimos a Osiris, vimos a Iki, vimos a Set, vimos a Ra, vimos al dios toro, a Apis, a Thor, la diosa vaca, y ahorita vamos a entrar a mirar el dios Tap, y ahorita vamos a mirar al dios Set. Era para ellos el dios del aire, el dios de la temperatura, el dios de las cosechas, el dios que con esto Dios demostró que Egipto en el aire y en sus cosechas estaba desamparado. En el verso 26 les demuestra que los únicos que no están desamparados son los israelitas que adoran a Dios. Por eso dice: y en la tierra de Gosén no ocurrió esto, no cayó granizo ni tampoco hubo fuego. Mucha gente confía en sus cosechas, o sea, en sus bienes, en su dinero, en lo que poseen, y son apáticos a la obra de Dios. Y Dios toma y derriba esos dioses, a Set, que es el dios, digamos que de la prosperidad, del aire, hasta que Dios les demuestra a esas personas que tienen su esperanza en el dinero, en su cosecha, su poder. Y si aún rehusas dejarlos ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Como dijimos hace un momento, Set era el dios que cuidaba la temperatura y las cosechas. Pero el dios Serapis, que es el dios que sigue a continuación, ya vimos Osiris, Equis, Set, Ra, el toro sagrado, Ator, la diosa vaca, Pac, y ahorita vamos a estudiar Serapis, que es el dios que protegía la tierra contra las plagas. Ojo, Serapis era el dios que protegía la tierra de las plagas, en especial las plagas de las cosechas. La langosta era una plaga, todavía lo es una plaga. Y dice: cubrieron Egipto, y la langosta se comió todo lo que quedó después de la plaga del granizo, después de la plaga del fuego. Se lo comió todo. Y aquí muestra Jehová Dios que Serapis era simplemente un mito, y que solo Él era el Todopoderoso, en el cielo, en el aire, en el agua y en la tierra. Eso es lo que demostró Dios con esta plaga, con esta epidemia.
Vamos a Éxodo 10:21. Y dice la palabra de Dios: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Oscuridad total en Egipto, mas en Gosén tenían luz. Bárbaro. Entonces vimos que Dios derrotó a Osiris, a Equi, a Set, a Ra, al toro sagrado, a Pis, a Thor, a la diosa Vaca, a Tat y a Serapis. Pero aquí encontramos, en esta pandemia, aquí en esta plaga, vemos aquí hay un matrimonio, ¿sí? Que era Rat, el que vimos ahorita, del ciclo de la muerte y la resurrección, y también a la diosa Isis. Esto era un matrimonio. Isis, la diosa de la luna, Ra, el dios del sol. ¿Qué mostró Jehová Dios con esto? Que estos dos dioses, que eran los más representativos y fuertes de Egipto después de Faraón, tampoco servían para nada. Porque en Génesis 1, 14 y 19 dice que Dios fue el que creó el sol y la luna. Y si Él los creó, tiene poder sobre ellos. Éxodo 11, 4, 5. Y dice: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Hermanos, la cultura egipcia era una cultura que simboliza el pecado. Y el pecado, según la palabra de Dios, es muerte. Y ellos veneraban a la muerte, al pecado. Ellos vivían planificando cómo iban a ser enterrados durante toda su vida. La muestra todavía la vemos, las pirámides, ¿sí? Pero también veneraban por encima de todo al faraón. ¿Por qué veneraban al faraón? Porque el faraón era el dios de la muerte en la tierra. El faraón era el dios del pecado de Egipto. Con esta plaga Dios venció a la muerte, o sea, venció el pecado. Con la muerte de los primogénitos, Dios venció al dios, o sea, Faraón, que era el dios de la muerte, dios de pecado, para darle libertad a su pueblo Israel. Como en el Nuevo Testamento, Cristo venció a la muerte para darle libertad a sus hermanos. Por eso en Egipto murieron todos los primogénitos, menos en el pueblo de Israel, porque ellos clamaron y creyeron confesándolo con su boca. En el Nuevo Testamento murieron todos los que no confesaron con su boca que Jesús es el Señor. El pueblo de Israel fue salvo porque en los marcos de su casa pusieron una marca hecha con sangre de un cordero y fueron salvos de la muerte y posteriormente libres. Cuando se fueron para la tierra prometida, ya eran libres. En el Nuevo Testamento, tú y yo somos salvos y libres por la sangre derramada del Cordero de Dios, Jesucristo, que nos dio vida eterna. ¿Sí ves lo que pasó? En el Antiguo Testamento, Jehová Dios derrotó al dios de la muerte, Faraón. En el Nuevo Testamento, Cristo derrotó a la muerte. En el Antiguo Testamento, Israel se salvó de la muerte de los primogénitos colocando sangre de un cordero en las puertas. En el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo nos redimió
que Él es el Cordero de Dios. Por eso, si tú estás dudando en el poder de Dios a estas alturas de la vida, yo hoy te invito a que te reconcilies con Dios. Y si no has hecho esta oración, la haces. Pero si ya la hiciste y estás como medio chueco, reconcíliate con Dios. Porque Él es Dios Salvador, igual que su Hijo. Es un Hijo, Cristo, Salvador del mundo. Vamos a orar. Y repita conmigo: Señor Jesús, te doy las gracias, porque al igual que tu Padre Dios libertó a su pueblo en el Antiguo Testamento, tú me has dado vida libre a través de la muerte tuya en la cruz. Te recibo como mi único Señor y Salvador. Perdona mis pecados, restaura mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y yo me comprometo a servirte, honrarte y glorificarte hasta el fin de mis días. Me reconcilio contigo, te acepto como mi Salvador, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Un abrazo.